Bueno, la Fundación Nuestro Hogar ha empezado con la idea del doctor Martín Vargas, que en un día, así, en un seminario de cuidados paliativos, justamente nos llegamos a conocer y nació ahí la idea de hacerlo realidad. Y de esa manera empezó a nacer la fundación. Hace 2 años, 5 años que ya estamos trabajando con un equipo interdisciplinario y nuestra tarea, nuestra misión es de dar apoyo a los enfermos crónicos avanzados, por no decir terminales, es un término que no nos gusta usar, y a sus familias en ese proceso de la enfermedad. Y lógicamente darles apoyo a la familia, como les decía, y a su entorno. A ver, doctor Vargas, qué difícil es para toda la familia en su conjunto, ¿verdad?, enfrentar la situación en que una persona querida nuestra, puede ser el hijo, puede ser el padre, puede ser el hermano, puede ser la esposa, Dios mío, a tocar madera, no sé si hay alguna por aquí. Aquí tengo una, bueno. Qué difícil, digo yo, enfrentar momentos como estos en que el familiar se siente impotente, que ya no sabe qué hacer, porque ve a la persona querida sufriendo, quejándose del dolor, en una situación ya casi irremediable, porque los médicos en algunos casos ya no les dan esperanzas de vivir. Pero ¿qué les toca? Morir sufriendo, con mucho dolor. Hay quien hace el concepto de cuidados paliativos. Quiero que me explique usted sobre estos cuidados paliativos, cómo son, cómo se aplican, en qué casos proceden. Bien, la medicina paliativa, Víctor Hugo, es una especialidad médica. No es medicina complementaria, no es medicina alternativa, es una especialidad médica que surge en los años 60, más o menos, como especialidad en Europa. Los cuidados paliativos, de lo que nos ocupamos los médicos que hacemos medicina paliativa o los equipos de cuidados paliativos, son una forma de atención, un sistema de atención que consiste en mejorar la calidad de vida de los pacientes y los familiares que están atravesando por una enfermedad crónica avanzada, ¿sí? Consiste en la atención de los síntomas, quiere decir que vamos a aliviar los síntomas, no solamente los síntomas físicos como el dolor, sino aquellos síntomas psíquicos, psicológicos, como la ansiedad, la depresión, y aquellos síntomas espirituales también, como las preguntas existenciales que se hace el paciente, el sentido de culpa, el sentido de qué es lo que yo hice para merecer esto. Entonces nosotros aliviamos todos estos síntomas físicos, psicológicos, espirituales, para mejorar la calidad de vida durante todo el proceso de la enfermedad, desde que nosotros intervenimos como equipo hasta el momento del fallecimiento con el paciente. Y más allá del fallecimiento todavía seguimos trabajando con la familia en el aspecto del duelo. Quiere decir que nuestra unidad de tratamiento es el paciente y la familia en un contexto de atención integral, físico, emocional y espiritual. Doctor, esos son los cuidados paliativos. ¿Cómo alivian estos síntomas? ¿Qué tipo de actividades, qué tipo de alternativas ofrece la medicina paliativa tanto para el paciente como los familiares que están en duelo para poder aliviar todos estos síntomas y todas las secuelas que pueden quedar después de haber vivido los últimos días con una persona que ha sufrido mucho con las enfermedades, ¿no? Exactamente. Cuando el médico dice no hay nada más que hacer, esto no es totalmente cierto. Ante una enfermedad oncológica, por ejemplo, ¿no? Dicen, bueno, ya no hay nada más que hacer, llévenlo a la casa, acá ya no podemos hacer nada. A partir de ahí surgen los cuidados paliativos como una buena alternativa para atención de estos pacientes. ¿Qué es lo que vamos a hacer? No todos los pacientes tienen dolor, ¿no? De los pacientes crónicos estamos hablando, inclusive pacientes oncológicos cursan la enfermedad sin dolor. Pero el dolor es uno de los síntomas al que más le temen los pacientes y los familiares. El dolor no solamente es físico, ¿sí? No solamente duele por la presencia del tumor, duele por el tumor, duele además por todos los efectos que está produciendo la enfermedad crónica, no solamente al paciente sino a la familia. Por ejemplo, aislamiento, el paciente se aísla, ya no quiere recibir amigos, ¿no es cierto? Más cuando son enfermedades oncológicas, digamos, con tumores grandes, tumores muy visibles, que transforman o que desfiguran, por ejemplo, tumores de cabeza y cuello, el paciente se siente
que es mejor aislarse y no mostrarse. O sea, no quiere que lo vea nadie. Exactamente. ¿No es cierto? Como que crea un escudo protector en el que se aísla por completo y el mundo exterior definitivamente puede él verlo pasar, pero definitivamente no quiere que nadie lo vea. Exactamente. Entonces tratamos de aliviar nosotros primero el dolor físico que está produciendo el tumor. Para la atención del dolor o para el alivio del dolor tenemos muchísimas herramientas. Hay algunos mitos que han surgido respecto al tratamiento del dolor, ¿no? Que, por ejemplo, la morfina es adictiva, la morfina es para el paciente que se está muriendo, o ya no hay nada más después de la morfina, entonces preferimos esperar a la morfina hasta lo último. Y esas son cosas que a través del tiempo estamos aclarando los médicos o los equipos que hacemos cuidados paliativos. O sea, es un trabajo integral, como usted bien dice, desde la parte médica, la parte psicológica, la parte espiritual. Sí se utilizan medicinas y todo aquello que también deben tener su costo, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se procede en este centro que funciona como una fundación? Sí. O sea, si yo tengo un familiar que en este momento, y mucha gente seguramente lo tiene, está sufriendo por una enfermedad crónica, está sufriendo muchos dolores, está viendo esta entrevista y decide llevarle al centro. ¿Cuánto le cuesta aproximadamente el gozar de los servicios que tiene la fundación? ¿Qué es lo que tiene que cubrir y qué es lo que ya está cubierto? Bien, esa es una excelente pregunta, ¿no? Porque de eso se trata la fundación. La fundación, nuestro hogar, nosotros la hemos creado sin fines de lucro para atender a aquellos pacientes, básicamente con escasos recursos económicos. Es a ellos a los que queremos llegar. Pero para poder llegar a estos pacientes requerimos de apoyo económico, si no, no lo podemos hacer, ¿no es cierto? El equipo necesita necesariamente financiamiento para poder moverse, para poder llevar los medicamentos, porque la idea es atenderlos a los pacientes, dándoles de escasos recursos, dándoles atención gratuita, es visita domiciliaria gratuita con el equipo integral, con médicos, con psicólogas, con fisioterapeutas, con asistentes espirituales para atender todos los síntomas en forma integral, llevarles los medicamentos en forma gratuita y llevarles los insumos. Algunos pacientes requieren, por ejemplo, de oxígeno. Tenemos tubos de oxígeno en la fundación, así que podemos llevar a los domicilios. Muchos pacientes están postrados, no se pueden levantar más de la cama. Tenemos colchones de aire para ofrecerles y llevarles a los pacientes. Les damos obviamente en calidad de préstamo durante todo el proceso de su enfermedad y después los retiramos. Pero como les digo, todo esto requiere de un apoyo económico muy importante. Básicamente esa es la atención que nosotros hacemos. Contamos dentro del equipo, como todos los equipos de cuidados paliativos del mundo, con asistentes sociales, especialistas con orientación en cuidados paliativos. Los asistentes sociales nuestros hacen la calificación de los pacientes. Este paciente, digamos, puede pagar, este paciente puede pagar un poco y este paciente no puede pagar absolutamente nada y los vamos categorizando. De esa manera nosotros podemos hacer, por ejemplo, que el paciente que de alguna manera puede pagar una atención, digamos, ese costo hace que nosotros podamos atender al paciente que no pueda pagar nada, ¿no es cierto? Nos vamos manejando de esa manera. Tenemos que ir buscando las herramientas necesarias como para atender principalmente a los pacientes de escasos recursos. Jacqueline.